Todo parecía normal. Hasta que llamó al 911, el caso real de Andrea Yates. El 20 de junio de 2001, a las 9:48 de la mañana, el 911 de Houston, Texas, recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea era femenina, tranquila, demasiado tranquila. Decía haber hecho algo terrible. No lloraba, no gritaba, solo pedía que la policía fuera a su casa. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, una modesta vivienda en el suburbio de Clear Lake, encontraron una escena que ningún entrenamiento podía anticipar. En la bañera, 5 niños, todos sin vida, de edades que iban desde los 6 meses hasta los 7 años. La responsable era su propia madre, Andrea Yates. Las autoridades quedaron paralizadas ante la frialdad de la confesión. Andrea había esperado a que su esposo se fuera al trabajo, cerró las puertas y uno por uno llevó a sus hijos al baño. Y allí los sumergió. Sin testigos, sin ayuda, sin gritos. La noticia estremeció al país. Cómo una madre que debía proteger había cruzado esa línea. ¿Qué podía llevar a una mujer a tomar una decisión tan radical, tan destructiva? Pero detrás del titular impactante, había una historia compleja, de enfermedad mental, de señales ignoradas, de presión religiosa y de un sistema que falló una y otra vez. Esta es la historia real de Andrea Yates, un caso que aún hoy, más de 2 décadas después, sigue generando debate, preguntas y un silencio incómodo en la conciencia colectiva. Andrea Pia Kennedy nació en Houston en 1964. Era la menor de 5 hermanos, criada en una familia de valores estrictos y marcada por un fuerte sentimiento religioso. Desde joven se destacó por su inteligencia. Fue la mejor estudiante de su promoción, capitana del equipo de natación y graduada con honores. Nada hacía presagiar el futuro. A los 17 años comenzó a mostrar signos de trastornos alimentarios y episodios depresivos, pero no fueron tratados con profundidad. Como muchas mujeres de su generación, aprendió a ocultar su dolor detrás de una sonrisa educada. Siguió su camino como si nada pasara. En 1989 conoció a Russell "Rusty" Yates, un ingeniero de NASA. Se enamoraron rápidamente y se casaron en 1993. Desde el principio, compartían una visión de vida muy particular. Tener una familia numerosa y vivir con austeridad, alejados de las comodidades del mundo moderno. Inspirados por las enseñanzas de un predicador llamado Michael Woroniecki, conocido por su visión extrema del cristianismo, decidieron que Andrea se dedicaría por completo al hogar y a la crianza de los hijos, mientras Rusty proveía desde afuera. No veían televisión. No tenían vida social intensa, vivían en casas rodantes o departamentos pequeños. Andrea, encerrada en ese microcosmos, comenzó a perderse poco a poco. Entre 1994 y 2000, la pareja tuvo 5 hijos. Cada embarazo era deseado. Pero con cada uno, Andrea se sumía más en el aislamiento. Los días eran largos, monótonos, sin contacto con el exterior. Ella cuidaba, cocinaba, enseñaba, limpiaba, todo sola, sin red de apoyo, sin descanso. Y entonces, la oscuridad comenzó a aparecer. Tras el nacimiento de su 4º hijo, Luke, Andrea sufrió su primer episodio psicótico grave. Comenzó a escuchar voces. Se aislaba aún más. En un momento, intentó quitarse la vida con una sobredosis de medicamentos. Fue hospitalizada en varias ocasiones, diagnosticada con depresión severa y psicosis posparto. Los médicos recomendaron encarecidamente que no tuviera más hijos. Advirtieron que un nuevo embarazo podía ser peligroso. Pero meses después, Andrea quedó embarazada nuevamente. En 2000 nació su hija Mary, la 5ª. El deterioro fue inmediato. Andrea dejó de hablar por momentos. Se quedaba mirando al vacío. Dejó de alimentarse. Se arrancaba mechones de cabello. Afirmaba que estaba poseída.
Decía que era una mala madre, que sus hijos estaban condenados al infierno si ella no los salvaba. Fue internada de nuevo, medicada con antipsicóticos. Uno de sus psiquiatras advirtió que era uno de los casos más severos que había tratado. Pero su esposo, Rusty, creyendo que la fe y el entorno familiar eran la solución, la sacó del hospital antes de tiempo. Decidió que volver a casa sería mejor para ella. Andrea dejó de tomar la medicación. Nadie controló si continuaba el tratamiento. La dejaron sola, una vez más, con 5 niños y su mente en pleno colapso. Los días previos al crimen fueron un descenso acelerado. Escribía notas extrañas, evitaba mirar a sus hijos, repetía frases religiosas. Tenía miedo, no de los demás, sino de sí misma. Y aún así, nadie intervino. Era la mañana del 20 de junio del año 2001. Russell Yates, esposo de Andrea, salió de la casa como lo hacía todos los días. Se despidió sin notar nada fuera de lo común. Andrea le dijo que planeaba quedarse en casa con los niños, como era habitual. Todo parecía normal, rutinario, hasta que dejó de serlo. Apenas pasadas las 9:30 de la mañana, Andrea marcó el número de emergencias. Su voz era calmada, pero sus palabras incomprensibles. Le dijo al operador que necesitaba a la policía. No explicó por qué. Solo pidió que fueran. Cuando el operador intentó entender qué estaba ocurriendo, Andrea colgó. Poco después, volvió a llamar, esta vez a su esposo, diciéndole que debía volver a casa de inmediato. Russell, preocupado, llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda en Clear Lake, Houston, la escena que encontraron fue estremecedora. Andrea los esperaba en la puerta. No intentó huir, no lloraba, no gritaba. Simplemente los miró y confesó lo que había hecho. Uno por uno, había llevado a sus hijos al baño. Los había sumergido en la bañera. Primero fue John, de 5 años. Luego Paul, de 3. Después Luke, de solo 2 años. Después Mary, la más pequeña, con tan solo 6 meses. Finalmente, intentó con Noah, el mayor, de 7. Él, al parecer, intentó huir al comprender lo que estaba pasando. Pero Andrea lo alcanzó. Los cuerpos de los niños fueron encontrados aún dentro de la casa. 4 de ellos estaban ya sin vida. Uno, Noah. Aún respiraba débilmente cuando llegaron los paramédicos, pero no logró sobrevivir. La escena era devastadora, no solo por el acto en sí, sino por la forma en que Andrea permanecía allí, en calma, sin resistencia, como si su mente estuviera en otro lugar, como si no pudiera comprender del todo la magnitud de lo que había hecho, o quizás, como si estuviera convencida de que era lo correcto. La investigación reveló pronto que Andrea Yates no era una madre indiferente, ni una figura violenta. Durante años, había sido descrita como dedicada, atenta, cariñosa con sus hijos, pero también como alguien que venía lidiando con una lucha interna silenciosa y profunda. Una enfermedad mental que había sido diagnosticada, tratada y desatendida demasiadas veces. Andrea había tenido varios episodios de depresión posparto tras el nacimiento de sus hijos. En 1999, luego de dar a luz a su 4.º hijo, sufrió una crisis severa. Intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. En una de ellas, se encerró en el baño con un cuchillo. En otra, intentó ingerir una sobredosis de medicamentos. Fue hospitalizada y diagnosticada con psicosis posparto, una forma extrema y rara de depresión, que afecta a una pequeña fracción de mujeres tras dar a luz. Durante su tratamiento, los médicos advirtieron que su estado era crítico. Le recomendaron no tener más hijos, ya que cada nuevo embarazo podría empeorar su condición. Sin embargo, tiempo después quedó embarazada nuevamente de Mary, su hija menor. Andrea dejó de tomar sus medicamentos poco antes del hecho. Según su psiquiatra, presentaba ideas delirantes, pensamientos de culpa religiosa y visiones sobre el fin del mundo. Creía que estaba condenada,
que sus hijos estaban en peligro espiritual y que solo podía salvarlos de una vida de sufrimiento. A pesar de estas señales alarmantes, el seguimiento médico fue interrumpido. Se le dio el alta médica demasiado pronto. Sus medicamentos fueron ajustados sin seguimiento cercano, y su entorno, aunque preocupado, no logró dimensionar el nivel del riesgo. La mañana del 20 de junio, Andrea no actuó movida por rabia ni por impulso. Actuó convencida, producto de su psicosis, de que estaba cumpliendo un propósito más grande, una idea distorsionada que su mente enferma le hizo creer. Fue eso lo que estremeció al país. No solo el acto trágico, sino el hecho de que todo pudo haberse evitado si alguien hubiera escuchado más fuerte, si alguien hubiera intervenido a tiempo. El juicio contra Andrea Yates se convirtió en uno de los más mediáticos y debatidos de la historia reciente en Estados Unidos. La opinión pública estaba dividida entre la indignación y la compasión. Por un lado, una madre que había interrumpido la vida de sus propios hijos. Por otro, una mujer evidentemente enferma, abandonada por un sistema médico que no supo protegerla, ni proteger a sus hijos. En el tribunal, los fiscales argumentaron que Andrea sabía lo que hacía, que había esperado a que su esposo se fuera a trabajar, que había llamado a emergencias después del acto, que no había señales de locura en su comportamiento posterior. Según ellos, eso demostraba que podía distinguir el bien del mal. Pero la defensa presentó un relato completamente diferente. Psiquiatras, psicólogos y expertos en salud mental testificaron que Andrea sufría de psicosis severa, que su percepción de la realidad estaba distorsionada, que en su mente no había cometido un crimen, sino que había liberado a sus hijos de un destino peor. El juicio se convirtió en un espejo de las fallas del sistema de salud mental en el país. Se habló del estigma, de la negligencia médica, de las decisiones familiares basadas en creencias religiosas estrictas. El esposo de Andrea, Russell Yates, también fue blanco de críticas. Algunos lo acusaron de ignorar las advertencias médicas y de insistir en tener más hijos pese a los riesgos. En un primer juicio, Andrea fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero años después, tras una apelación, se reveló que un testimonio clave había sido erróneo. Se ordenó un nuevo juicio. Esta vez, Andrea fue encontrada no culpable por razón de enfermedad mental. En lugar de prisión, fue trasladada a un hospital psiquiátrico donde permanece hasta hoy. Para muchos, fue un veredicto justo. Para otros, una injusticia. Pero lo cierto es que la tragedia expuso una verdad ineludible. Hay enfermedades que matan en silencio. Y cuando no se tratan, cuando se minimizan, cuando se desatienden, las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia de Andrea Yates no solo sacudió a Estados Unidos por su desenlace trágico, sino por lo que reveló sobre el tratamiento, o más bien, la falta de tratamiento, de las enfermedades mentales graves, especialmente en mujeres posparto. Durante años, Andrea fue una madre abnegada, educada, reservada. Su vida familiar desde afuera podía parecer austera pero funcional. Pero por dentro, estaba lidiando con un deterioro mental que fue advertido, pero nunca contenido del todo. No fue una caída repentina. Fue una sucesión de señales ignoradas, de diagnósticos incompletos, de decisiones médicas que no siguieron el debido seguimiento. El caso dejó en evidencia lo poco que se hablaba, y aún hoy se habla, de la psicosis posparto. Una condición real, devastadora, que puede afectar incluso a las madres más amorosas. Una condición que no se resuelve con fuerza de voluntad ni con consejos bien intencionados, sino con intervención médica urgente, seguimiento constante y una red de apoyo sólida. Andrea había expresado pensamientos oscuros. Había sido internada. Había recibido advertencias por parte de profesionales que sabían que un nuevo embarazo podía agravar su estado. Sin embargo, tras el nacimiento de Mary, los recursos se diluyeron.
La atención decayó. El tratamiento fue discontinuado. Y lo más alarmante, Andrea dejó de tomar la medicación antipsicótica pocos días antes de la tragedia, sin que nadie lo advirtiera a tiempo. Su caso generó reformas parciales en algunos hospitales. Se intensificó el debate sobre la salud mental materna. Se crearon fundaciones. Se abrieron líneas telefónicas de ayuda. Pero también dejó una pregunta incómoda que aún hoy flota en el aire. ¿Cuántas Andreas más hay allá afuera, pidiendo ayuda en silencio, luchando contra voces internas que nadie más puede oír? El sufrimiento mental no siempre se nota. No siempre se manifiesta con gritos ni con colapsos visibles. A veces se camufla detrás de una sonrisa cansada, de una rutina doméstica impecable, de una madre que sigue adelante, hasta que ya no puede más. Andrea Yates no fue una figura fácil de entender, ni de perdonar, ni de encasillar. Pero su historia abrió una ventana a un tema que durante años fue tabú, que incluso el amor más profundo puede sucumbir cuando la mente no encuentra alivio, y que cuando los sistemas fallan, cuando las alertas se minimizan, cuando se espera demasiado para actuar, el costo puede ser irreparable. El caso de Andrea Yates dejó una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos, pero más allá del horror, dejó una lección. El sufrimiento invisible puede ser tan destructivo como cualquier arma. 5 pequeños perdieron la vida, una madre perdió su mente, y una sociedad entera fue forzada a mirarse en el espejo, no para justificar, sino para no repetir. Si esta historia te impactó, suscríbete para más casos reales. Y recordá, a veces, el peor error es no escuchar cuando alguien está pidiendo ayuda en silencio.